Tenemos un súper buen tema que se lo habíamos anunciado al partir del programa para conversar hoy día. Gonzalo Flores está con nosotros, él es director de CDUA, con quien vamos a hablar de la red Emprende Mujeres. Estamos hablando de un programa universitario que básicamente analiza la tasa de informalidad de los emprendimientos que son liderados por mujeres en Antofagasta. Harto tema tenemos para conversar con Gonzalo hoy día, director. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Patricia, muy buenos días a los auditores también. Bien, gracias por la invitación. Gonzalo, partamos contándole a nuestros auditores qué es CDUA. Ya, CDUA es el Centro de Estudios y Desarrollo del Emprendimiento de la Universidad de Antofagasta. Dentro de nuestro rol, digamos que es aportar en el ecosistema emprendedor de la región, quisimos desarrollar un programa que fuera en apoyo al microemprendimiento femenino, porque es uno de los sectores menos favorecidos en cuanto a apoyos de instituciones, ¿ya? Recursos. Entonces quisimos, dada nuestro rol social como institución, como universidad, somos Universidad del Estado, ir en apoyo a este segmento. Es, como te decía antes, uno de los más desfavorecidos en cuanto a apoyos hoy día. Ahora, bueno, aquí básicamente yo tengo algunos datitos. Durante el año 2024 ustedes hicieron un estudio o presentaron cifras con un informe de la situación regional de las microemprendedoras en la región. Arrojó una tasa de informalidad alta en los emprendimientos realizados por mujeres. La mayoría no cuenta con herramientas formativas, dicen, suficientes. Bueno, ustedes deciden que finalmente crear un programa de formación que se llama Red Emprende Mujeres. Antes de eso, me gustaría ir a las cifras. Son casi 27.000 mujeres que emprenden de manera informal en nuestra región, según el estudio de ustedes. Sí. ¿Es alta esa cifra? Claro, el 82% del microemprendimiento femenino en la región es informalizado. ¿Es súper alto eso o no? Bueno, en general el microemprendimiento, ya sea de hombres, de mujeres, es alto acá y en todo el país. No, pero el microemprendimiento informal... Claro, lo que te quiero decir que el microemprendimiento en general, la tasa de informalidad es muy alta en general, ya. Pero en el caso del microemprendimiento femenino es más alta aún, ¿ya? Que llega, como te decía, al 82%. ¿Y cuál es el promedio? Así cuando hablamos del microemprendimiento en general... Debe andar pero en el 60%. Ah, ya. O sea, se entre el dispara 50 bastante. y el 60%. Claro, se dispara harto. ¿Y tienen ustedes algún diagnóstico? ¿Cuáles son las principales causas de que esta cifra sea tan elevada? Sí, mira, primero contextualizando, la universidad, a través del Centro de Estudios y Desarrollo del Emprendimiento y de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, decidió desarrollar este programa. Cuando lo quisimos realizar, nos dimos cuenta que no existía mucha información respecto al estado del microemprendimiento femenino en la región. De ahí nace la necesidad de hacer un estudio previo al programa para tener datos duros, claro, y poder desarrollar el programa en base a información real. Y sale este estudio que da esos resultados que estamos analizando ahora. Ya. De ese estudio, claramente uno de los datos que impacta es la alta tasa de informalidad del microemprendimiento femenino. Y entre los factores, ¿ya?, que detectamos, primero está alrededor del 60% de las microemprendedoras declaran que no saben cómo formalizarse. Hay un problema ya de que las organizaciones que estamos trabajando en esto no hemos hecho bien la pega, por decirlo de alguna manera. También hay ciertos mitos, ¿ya?, que tienen ellas, que algunos en realidad no son tan mitos, pero como por ejemplo que el hecho de formalizarse le afecta a su microemprendimiento. Por ejemplo, una microemprendedora nos decía, mira, si yo me formalizo, voy a cambiar mi lugar en el registro social de hogares. Y eso significa que mi hijo va a perder la gratuidad en la universidad, por ejemplo. Cosas como esa. Entonces, no me conviene formalizarme. Prefiero seguir informal. ¿Ya?
Entonces, eso no es menor, es como un cuarto de las personas. Y que no tienen está esa tan situación. lejano a la realidad, plantea mucho, porque Sí, hay comentamos alguna... que el registro social de hogares es una herramienta que se ocupa, pero que tampoco refleja en un 100% real cuál es la realidad de nuestro país. Justamente entonces una Claro. de las cuestiones que nosotros vemos que hay que realizar es revisar algunas políticas públicas para eliminar esas barreras. Exacto. ¿Ya? Y por otro lado, digamos, tenemos que ser muy fuertes las organizaciones que trabajamos en este segmento en formar el microemprendimiento femenino y quitarles esos miedos Ya. de formalizarse. Ahora, en este caso, por ejemplo, registro social de hogares, ahí la idea es que se haga un trabajo partiendo por el Ministerio de Desarrollo Social Bueno, hay para varios... poder modificar estos registros, adecuarlos, porque siempre se Claro. anuncian estas cosas, pero finalmente siguen no siendo un reflejo de la sociedad. Claro, como te decía, hay dos cosas. Algunas son verdades, Sí, porque ocurren, de hecho son casos Exacto. reales los que nos comentaron, y otras son mitos. ¿cómo cuáles, Gonzalo? Por ejemplo, en algunos casos sí es cierto que el formalizarse les va a hacer cambiar en el cambiar porcentaje del y registro. probablemente podrían perder algún tipo de Ya. beneficios. Pero en otros casos no es así, pero Ya. ellos creen que sí van a ser Perfecto. perjudicados. Entonces por eso sí, hay que hacer un estudio y detectar bien en qué situaciones, digamos, efectivamente el formalizarse está siendo una barrera económica para el microemprendimiento. O sea, voy a perder en vez de ganar. Ya. ¿Ya? Entonces no me formalizo. Pero no es en todos los casos. Entonces, por eso hay que hacer un estudio bien y modificar las políticas públicas que lo requieran para eliminar esas barreras. Otro tema que uno escucha, que no sé si está detectado en este estudio, muy común, es yo no me formalizo porque tengo que o emitir una boleta, ¿verdad? O hacer y tengo que pagar un IVA, un impuesto. Prefiero recibir el 100% líquido porque lo necesito. Justamente es uno de los factores que también se detectó. Y no pagar imposiciones y Claro. todo el tema. Es que si me formalizo, voy a tener que contratar un contador, voy a tener que pagar, voy a tener que disminuir mi ingreso porque tengo que pagar. Claro, se me va a ir Entonces como no- el 15% entonces en no el me fondo, conviene. claro. También es una de las razones. O sea, ese otro Ya. de los factores, son como 4 o 5 factores. Los más relevantes son esos dos que yo te dije al comienzo, pero también está ese que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se suple eso? ¿Cómo saltamos esas barreras? Bueno, una es educando al microemprendimiento, ¿ya? Quitándole a las microemprendedoras ese miedo a formalizarse, porque en la mayoría de los casos el formalizarse sí les da más beneficios que costos, pero ellas no lo entienden así. Entonces nos hace falta, desde el punto de vista de las políticas públicas, de llegar con ese mensaje más claro al Ahora, microemprendimiento. al estar formalizado, tú puedes postular a, no sé, a los semillas, a los abejas, incluso a Justamente. estos fondos pequeñitos de los municipios. Justamente, eso es, o sea, entonces hay que educar a las microemprendedoras o microemprendedores, porque también pasa en el microemprendimiento Ujú. masculino, o sea, que formalizarse tiene más beneficios que costos. Es cierto que hay algunos costos que tienen que asumir, pero los beneficios de poder acceder a instrumentos de financiamiento, a distintos tipos de beneficios que tiene el Estado para este segmento, que no los pueden acceder estando informalizados. Entonces, pero ese proceso educativo, por decirlo de alguna manera, no Ya. se ha hecho. Perfecto. ¿Cuál es, Gonzalo, el rol o cuánto pesa la brecha salarial que hay en nuestro país, la brecha salarial de género, a la hora de incidir para que la mujer finalmente decida emprender y no formalizarse? Yo diría que es el primer factor, porque la mayoría de las microemprendedoras emprenden por una necesidad económica. Claro. Ya sea porque son el único ingreso que tienen o porque es un suplemento al ingreso familiar, que en ambos casos es el problema económico. ¿Ya? Ujú. Entonces, el microemprender en su mayoría es por necesidad. No es por una opción, digamos, de ser mejor persona Ujú. o tener un mejor estatus social o económico,
sino que es simplemente por necesidad. O sea, están las dos situaciones, pero principalmente el factor es por necesidad, ¿ya? Perfecto. ¿Y eso tiene que ver con la brecha que existe hoy día en el mundo formal? Por ejemplo. En parte sí, pero no necesariamente, ¿ya? Esa brecha que tú dices existe. En algunos casos es motivo, digamos, o sea, de alguna manera impacta en que algunas personas tengan que emprender, digamos, para poder suplir y cerrar un poco esa brecha, ¿ya? Pero no es necesariamente la única razón. Yo diría que principalmente es la necesidad de aumentar los ingresos familiares. Ya. Vamos al tema puntual de el programa de formación Red Emprende Mujeres. ¿En qué consiste? Ya. Vamos al detalle de eso. A partir de esta realidad que detectamos en este estudio que se hizo, que aproveché de traerte excelente. Para que tengan aquí como datos, digamos. Mira, esto nos sirve mucho. Del estudio, ¿ya? De todas maneras, en la última, este es un resumen del estudio, está bastante bien hecho, digamos, con los datos principales, pero en la última página tienes para acceder al estudio completo. Hay un QR. Está el código QR ahí, ya. Bueno, a partir de este estudio, nosotros diseñamos el programa Red Emprende Mujeres para ser, digamos, práctico e ir a los problemas que realmente las personas tenían. Para eso hicimos este estudio previamente. Y este estudio y este programa, digamos, consistió en apoyar 90 microemprendimientos femeninos en la región de Antofagasta, distribuidos en 2 sedes. En Antofagasta teníamos 40 microemprendedoras en todo el sector costa, microemprendedoras de Taltal, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, y en Calama trabajamos con emprendedoras de San Pedro, Toconao, Yagües, Ojo de San Pedro, Calama, Sierra Gorda, María Elena, ¿ya? Entonces trabajamos en 2 sedes, por decir así, ¿ya? Y este es un programa que se desarrolló en 2 años, pero en verdad en 2 semestres, por decirlo de alguna forma, como yo soy profesor de la universidad, en 2 semestres académicos. El segundo semestre del año 2024 se hizo la primera parte de este proceso formativo y el primer semestre de este año se hizo la segunda parte, ¿ya? De hecho, el día viernes que acaba de pasar, hicimos la ceremonia de término donde se le entregó a las emprendedoras sus diplomas y su digamos, reconocimiento por su participación. Entonces, el programa se diseñó basado en las necesidades más urgentes que nosotros detectamos en este segmento. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las microemprendedoras? Uno es el tema de digitalización, ¿ya? La tecnología. Muchas de ellas no habían usado nunca una tablet, por ejemplo, ¿ya? No sabían nada de páginas web, de ventas por internet. Ya. Entonces, es un tema, digamos, importante que se detectó ahí como una necesidad. Las finanzas, cómo manejar sus finanzas. Ese otro tema, digamos, que les dolía mucho, ¿ya? Y la administración de su microempresa, ¿ya? Ellas lo manejan como la mayoría, dada su situación, porque aquí, bueno, no lo hemos comentado, pero hay una situación como, si uno lee el estudio de la caracterización de las microemprendedoras, la situación en que muchas de ellas trabajan es como dramática, digamos, ¿ya? Pero en base a todas las necesidades que nosotros vimos como más urgentes en este estudio, entonces desarrollamos un programa para ir al hueso, como se dice, a esas necesidades. Entonces el proceso formativo que duró 1 año completo para ella, o 2 semestres académicos, si lo llamamos así, apuntamos a reforzar en ella el tema de digitalización, le enseñamos a crear sus páginas web, a vender por internet, a tener redes sociales, ¿ya? Ellas mismas, en la parte de diseño y marketing, ¿ya? Cómo promocionar sus productos también. Y ahí trabajamos con carreras como, por ejemplo, diseño gráfico, que nos ayudó mucho, las ayudó mucho a ellas, digamos, a crear sus tarjetas de presentación, sus logos que no tenían, algunas hasta nombre le pusieron a la empresa que tampoco tenían. Tampoco lo tenían, ya. Entonces ahí trabajamos con estudiantes y profesores de esa carrera. En la parte más de administración y la parte de gestión empresarial, por decirlo así, trabajamos con estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería Comercial e Ingeniería Industrial. Para apoyarla en el tema más personal, trabajamos con la carrera de Psicología,
para apoyar el tema de la formalización y quitarle un poco ese miedo a formalizarse, trabajamos con profesores y estudiantes de la carrera de Derecho. O sea, pusimos todos los recursos de la institución al servicio de este segmento de personas. Hablemos un poco de los rubros. ¿Cuáles son los mayores rubros donde está la informalidad? ¿O es muy transversal? Pues yo miraba acá resultados del estudio, y de verdad que hay cosas bien que a uno le llama mucho la atención dentro de este librito que me acabas de pasar. Por ejemplo, hay un catastro o un análisis de dónde es el lugar en el que la microemprendedora desarrolla su trabajo. Claro, y hay opciones no menores, por ejemplo, gente que arrienda un espacio, pero un porcentaje no menor de mujeres que lo hacen en su casa. Bueno, casi la mitad. Yo diría que más de la mitad, claro, de la mitad trabajan en su casa, pero peor aún, dentro de su casa, la mayoría, más del 60%, no tienen un lugar específico, o sea, usan o el dormitorio, o el living, o el comedor, con lo que significa que están interviniendo en la vida del familiar, de la familia completa, o por decir así, con el ruido que le genera a ella el tener que trabajar en esas condiciones, ¿ya? Y es una realidad que también está poco visibilizada, ¿ya? ¿Y hay rubros, lo que te comentaba recién, así como son transversales? Mira, yo diría que es transversal, pero en general el microemprendimiento está muy focalizado en personas que trabajan en rubro de alimentación, digamos, en tema de artesanía, y en el fondo donde sus medios para llegar al público son las ferias, ¿ya? Es un poco el... ¿Qué pasa con la nacionalidad de las mujeres? ¿Sigue siendo chilenas mayoritariamente las emprendedoras que no están formalizadas? O sea, en general el microemprendimiento femenino, alrededor de acuerdo al estudio, como el 70% son chilenas. ¿Ya? En el resto tenemos de distintas nacionalidades, etnias, digamos bien... Sí. ¿Y en cuanto a grupos etarios? Más del 60% está entre los 30 y los 50 años, aproximadamente. Ya, perfecto. Ahora, volvamos un poco a este programa del cual conversábamos recién, porque están acompañados por un laboratorio, nos comentaba que están compuestos por más de 60 estudiantes de distintas carreras. ¿Ese complemento ha sido bueno, ha sido óptimo? Mira, yo creo que... mirando el programa Red Emprende así en general, hay 3 hitos que yo destacaría. El primero es este estudio. A raíz de este programa se desarrolló este estudio, que ahora pasó a ser un documento de análisis para todas las organizaciones que en el fondo están en las políticas públicas respecto de este segmento de... El segundo hito es el que tú estás mencionando. El poner las capacidades institucionales al servicio del microemprendimiento, ¿ya? Es decir, los estudiantes, por ejemplo, trabajaban en equipos multidisciplinarios de derecho, de ingeniería, apoyando a un grupo de microemprendedoras, ¿ya? Además trabajamos con estudiantes que llamamos nosotros monitores, que apoyaban los talleres, las actividades formativas, ¿ya? Las clases, por decirlo así, ¿ya? Entonces cada microemprendedora tenía al lado un estudiante que la estaba apoyando, cómo usar la tablet, le enseñaba, ¿ya? Para minimizar los factores que generalmente inciden en que este tipo de personas participen en programas de este tipo, porque muchas veces yo he estado en varios programas que comienzan con mucha gente pero terminan con muy poca, ¿ya? Entonces, y eso es una constante. Garantizar la permanencia, claro, en el fondo. Entonces nosotros, el programa, además les garantizaba a ellos, por ejemplo, a la microemprendedora que era de Ojo de San Pedro, por decir un ejemplo, la íbamos a buscar allá, a Ojo de San Pedro, con sus niñeces, digamos, la llevamos a Calama, ella podía participar en las actividades del proceso y nosotros le cuidamos a sus niñeces con educadoras, ¿ya? Teníamos personas con discapacidad visual, auditiva, teníamos traductor de lenguaje de señas, o sea, tratamos de quitar todos los factores que generalmente son como las excusas para decir yo no puedo participar porque todo yo lo no... que te puede frenar de alguna forma. Teníamos incluso personas, digamos, dentro del grupo que no sabían leer ni escribir. Y
igual trabajamos con ellos. O sea, este proyecto es sumamente inclusivo. Ya. ¿Se viene otro programa, sí o no? Te lo pregunto por si hay mujeres, por ejemplo, emprendedoras que quieran ser parte del programa. ¿Qué tienen que hacer? Mira, por de pronto tengo que decir, para ser bien sincero, que este programa Radio Emprende es un proyecto que se genera con un financiamiento del Ministerio de Educación. Ya. Y como todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y un fin. ¿Ya? Y la mayoría de los proyectos de este tipo tienen el problema ¿y después qué? Bueno, nosotros ya estamos trabajando, pero ahora estamos buscando financiamiento privado a través de empresas, ¿ya? Ya. Para poder continuar, si tal vez no con el mismo programa, pero con algo muy parecido. Similar. Claro. Porque aquí el problema es que las empresas, las grandes empresas, por decirlo de alguna manera, principalmente mineras, por supuesto, en esta región, les interesa también el tema social, pero que también les ayude a ello. Entonces, ya en alguna ocasión con alguna empresa me ha dicho, ok, pero yo quiero que trabajen con emprendedores que sean potenciales proveedores de la minería, porque me sirve a mí. ¿Ya? Que no era el foco de este proyecto. Claro. ¿Ya? Es que Pero más sí amplio. se podría hacer algo parecido. ¿Ya? Gonzalo, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerte por haber venido a conversar con nosotros. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, yo lo que agregaría simplemente es que el programa propiamente tal, el Red Emprende Mujeres UA, yo creo que se va a convertir en una especie de hito, ¿ya? En la institución. Está siendo muy visto de cómo aprovechamos todas las capacidades que se generaron para apoyar este proyecto. Se generaron capacidades internas que han beneficiado mucho a los estudiantes. O sea, te aseguro que un estudiante que participó en este proyecto, ya sea en el laboratorio o como monitor, ya es otra persona, es diferente. Es un estudiante que estuvo en la calle, que estuvo en terreno, conoció la realidad, sabe cómo sus propias capacidades pueden apoyar socialmente a otras personas. Entonces, no es solamente que beneficiamos a un grupo de microemprendedores, también significó un gran beneficio para la institución. Un aprendizaje para el estudiante también. Sí, para el estudiante y para la institución, o sea, nos ayuda en nuestro proceso formativo. Gonzalo, reitero los agradecimientos por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Es importante tener este tipo de espacios, digamos, para que estas cosas se conozcan, ¿ya? Y esperamos que en el futuro próximo podamos estar conversando más sobre otros proyectos parecidos a este. Te agradezco. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos rápidamente a la pausa comercial. 3 minutos nos están separando de las 11 de la mañana.